Pues muy buenas tardes a todos. Imagino que la gente tardará un poquito en incorporarse porque además esta es la hora de la siesta, aunque como tenemos los ritmos alterados, no sabemos si la gente seguirá con sus rutinas habituales o no. En primer lugar, queremos desde la 8 Salamanca darles las gracias por estar ahí detrás, por todo el seguimiento que estamos teniendo, por todos los mensajes que nos están llegando, y como están viendo, nosotros también tenemos que adaptarnos de alguna manera u otra a la nueva situación. Una situación que, bueno, pues nos trae de cabeza también a los periodistas con mucha información, con muchas cuestiones que abordar, y por qué no se nos ha ocurrido que podemos cambiar nuestra programación de televisión, que por medidas de precaución no podemos realizar todos nuestros programas como nos gustaría, por esta programación en directo a través de las redes sociales, en este caso a través de Facebook. Como saben ustedes, tenemos varios compañeros que se encuentran realizando diferentes iniciativas. Nuestra compañera Elena Hernández está con la hora del cuento a las 7 de la tarde. Tenemos también a Víctor Soria y a Paco Gómez a las 10 de la noche con De Balcón a Balcón, una especie de magazine en el que tratan diferentes temas. Y nosotros, por nuestra parte, hemos querido hacer una especie de programa cultural de historia, historias, libros, en el que nos tomemos, entre otras cosas, el café con mi taza de miércoles con todos ustedes, porque es la hora del café para muchos, y ahora que tenemos que estar en casa, porque estamos en casa, yo me encuentro en mi casa, pues qué mejor que estar todos acompañados y poder disfrutar de esta y otras cuestiones. Queremos que nos sugieran temas. En concreto, un café con historia, que es como se llama este espacio, va a versar precisamente sobre eso, sobre historia, sobre historias curiosas de la historia, sobre temas, lugares, visitas. Por ejemplo, hoy se me había ocurrido que por qué no podemos hablar de la historia del Escorial, que cuenta con muchas leyendas y que cuenta pues con también muchos enigmas. La historia más heterodoxa y también la historia más doctrinal. Entonces podemos hablar de las dos cuestiones. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esta sección? Pues para viajar con la imaginación, viajar de la manera que no podemos viajar ahora y movernos por nuestro país, por nuestra provincia, por diferentes puntos, entre otras cosas leyendo. Porque yo el otro día, todo esto me ha venido porque yo el otro día me encontraba releyendo este libro, que no sé si lo han leído, que es de Javier Sierra y se llama El Maestro del Prado, que está muy bien, se lo recomiendo, muy entretenido. Y el protagonista, que es el propio escritor, hace un viaje un viaje si se puede llamar así, porque está en Madrid y se va al monasterio del Escorial, y en concreto a visitar su biblioteca para encontrar un libro que en su época estaba prohibido, que es el Apocalipsis Nova. Me pareció muy curioso poder hablar de lo que supone el Escorial, de todas las leyendas que hay a su alrededor, y también de todo lo que alberga, porque en muchas ocasiones salimos de nuestro país, o salimos de nuestra provincia, o salimos de nuestra zona de confort buscando grandes historias y las tenemos más cerca de lo que pensamos. Así que, ¿por qué no? Podemos hablar de los misterios del Escorial, aunque no me gustaría utilizar este nombre porque ya hay un libro que recibe este mismo nombre y que fue publicado en el año 1845 por Gabino Leonor. Si ven que miro hacia abajo, yo no les oculto nada, tengo aquí la chuleta. Aquí está, que me la he hecho esta mañana, por si se me escapa alguna fecha o si se me escapa alguna cosa, y para que puedan ustedes tener información contrastada, que al fin y al cabo somos un medio de comunicación que queremos dar lo mejor posible. Bueno, pues en este libro, escrito como les he dicho por Gabino Leonor, se cuentan diferentes leyendas que tienen que ver con el monasterio del Escorial, y comienza el autor explicando que escribe esta novela porque es un poco fuerte, pero cuando se disponía a suicidarse, él se sale de Madrid, se va al monte que está cercano al Escorial a buscar un lugar en el que suicidarse porque no le encontraba sentido a su vida, y entonces se le aparece en la boca de una cueva una mujer con unas ropas harapientas y muy sucia, muy cochambrosa, y le pregunta que por qué está allí, y él le cuenta su fatal cometido, con lo cual ella le responde diciéndole que no, que tiene que seguir viviendo, pese a la pinta que tenía la mujer, le anima a seguir viviendo, por supuesto, siempre ese canto vital, y le pregunta que a qué se dedica. Él le cuenta que es escritor y ella le entrega un manuscrito que es el que luego publica bajo el nombre de Los Misterios del Escorial. Así que así él argumenta la escritura de este libro, que a mí me recuerda mucho, por cierto, a los... no sé ustedes qué pensarán, pueden ir dejando sus comentarios, porque...
Yo soy muy conspiranoica a veces, pero otras veces también soy muy escéptica. Y al final este es un espacio para todo, para lo escéptico y para lo conspiranoico. Yo le veo similitudes a esta historia, a este prólogo que nos cuenta el escritor Gabino Leonor, con los libros de JJ Benítez, porque JJ Benítez también dice que escribe y publica sus libros, sobre todo los de Caballo de Troya, etcétera, etcétera, porque hay un coronel de Estados Unidos retirado que es quien le facilita toda esa información y le hace entrega de todos esos documentos para que los publique. Bueno, pues es como dejar un poco la responsabilidad a otro. Entonces, bueno, todo esto viene porque vamos a hablar de los misterios del Escorial y no quería quitarle el título de su obra a Gabino Leonor. Si ustedes buscan el libro en Google, yo la primera sorpresa con la que me he encontrado es con un artículo de Agustín Sánchez Vidal, que por cierto es salmantino de Cilleros de la Bastida, en el que no deja en muy buen lugar a esta novela que tacha de folletín infumable. Y él añade en el artículo, que por cierto fue publicado en El País el 14 de agosto de 2005 y lo pueden encontrar en internet, añade que el monasterio del Escorial es un lugar que tiene el suficiente misterio como para no tener que inventarse leyendas a su alrededor, porque él considera que todas las leyendas que cuenta en ese libro están inventadas. Bueno, pues como les he dicho, hoy vamos a recopilar visiones escépticas y legendarias, porque al final somos también un poquito el producto de todo aquello en lo que creemos, en lo que han creído nuestros padres. En los pueblos lo vemos mucho, todas las tradiciones en muchas ocasiones vienen de que dicen que se apareció la Virgen, que se vieron unas luces, bueno, como todo al final, pues como hemos visto en multitud de pueblos y de comarcas, tanto salmantinas como de fuera. El origen del monasterio del Escorial tiene también muchas leyendas. Vamos a empezar por hablar, seguramente que ustedes muchas las hayan conocido, de por qué se emplazó en aquel lugar. Una de las leyendas es que Felipe II, que fue el artífice de este mastodóntico proyecto y esta gran construcción, estaba cabalgando por la zona con 10 de sus vasallos y de repente se quedó asombrado porque vio la boca de unas minas que tenían muchísimas galerías y esa visión le impresionó. Y le preguntó a uno de sus hombres qué era ese lugar. Y el hombre, uno de sus vasallos, le contestó que a aquello los oriundos de la zona le llamaban la boca del infierno. Y Felipe II contestó, bueno, pues si esto es la boca del infierno, entonces hay que colocar algo para taparla. Esa es una leyenda. Se dice que por eso se puso la primera piedra y luego se fue construyendo el monasterio del Escorial encima, pero bueno, es una leyenda que es interesante recopilar porque, como les decimos, también forma parte de nuestras creencias y de lo que somos. Hay otra leyenda también que tiene mucho que ver con esto, que dice que los hombres de Felipe II estaban buscando un lugar para emplazar el monasterio del Escorial, les sorprendió una gran tormenta y en medio de esa tormenta se tuvieron que esconder en una zona en la que había una mina de hierro, porque en esa zona sí que existían varios pueblos en los que los habitantes se dedicaban mucho a buscar hierro y a la minería, y en la boca de una mina cayeron diversos rayos y relámpagos, y ese fue el lugar que ellos interpretaron como que era la boca del infierno porque caían todos los rayos y relámpagos allí, y decidieron utilizar como punto de partida para el monasterio del Escorial. Algo que sorprende también porque precisamente Felipe II estaba buscando un lugar para enterrar y para tener un gran panteón dedicado a su padre, Carlos I de España, V de Alemania, que le había encomendado, pues búscame un lugar bonito para poder enterrarme. Entonces, bueno, pues un lugar bonito, el infierno, a mí me da a veces que pensar, pero bueno. Además, todo esto, como vamos a ver a lo largo de este vídeo, tiene muchas, para mí personalmente, no sé si alguien de los que están ahí me puede sacar de dudas, tiene muchas contradicciones, porque estamos hablando de la época del Renacimiento, el siglo XVI, el siglo no sé, las ideas, el florecer cultural, un siglo que puede estar más ligado al raciocinio. Y por otro lado, estamos viendo que Felipe II se dejaba llevar, pues en cierto modo, por horóscopos, por creencias un poco más astrológicas, por esas ideas un poquito más peregrinas de la boca del infierno. Bueno, son leyendas, pero todo ello se va entremezclando. 35.000 metros cuadrados utilizaron para construir toda esta gran edificación.
Pistas esotéricas que nos podemos encontrar allí en el monasterio del Escorial. Si tienen la oportunidad de visitarlo, no dejen de fijarse en ellos. Por ejemplo, los 12 signos zodiacales que nos encontramos en el comedor del monasterio. Es algo muy interesante que muy poca gente repara en ello y tienen que fijarse. También en el patio de los Reyes se encuentra la última piedra que se colocó del monasterio del Escorial, en concreto el 13 de septiembre de 1584. Casualidad también que Felipe II falleció un 13 de septiembre, pero bueno, precisamente allí, en ese lugar, se encuentran las 6 estatuas de los 6 monarcas de la tribu de Judea, y esto sí que lo tengo que mirar porque tiene unos nombres que no son muy comunes actualmente: David, Salomón, Ezequías, Josías, Josafat y Manasés. Así que, como vemos, Felipe II tenía unas creencias muy diversas. Hay quien dice también que era un gran buscador de la piedra filosofal porque en su biblioteca tenía muchos libros sobre alquimia, pero eso podría tener otra explicación, y es que tenía una salud, un estado de salud muy peregrino, tenía una muy mala salud, y él necesitaba buscar en esos libros posibles medicinas que pudieran ser una buena respuesta y una buena cura para su salud. Como hemos dicho, la última piedra del monasterio del Escorial se puso el 13 de septiembre de 1584 y Felipe II falleció casualmente un día 13 de septiembre de 1598. No, esto me estoy equivocando, perdonadme. Me parece que no fue septiembre uno y septiembre otro, pero bueno, no, sí, fueron los dos 13 de septiembre, sí, olvidadlo. Es que tengo un jaleo de apuntes ahora mismo porque este tema me apasiona, es un tema que me apasiona, es un tema que desde pequeñita me ha gustado mucho. La figura de Felipe II, tener en España un monarca como este, que fue prácticamente rey del mundo, y que se estudie de una manera tan pasajera, sobre todo en el colegio, es algo que no termino de entender. Pero bueno, quizá ahora con esta situación que estamos viviendo, en la que se tiene que reprogramar todo, también se reprograme ese programa educativo, pero no sabemos. Como decíamos, Felipe II tenía ese gran interés por la alquimia y por lo esotérico, sobre todo para curar su mala salud. Y en su biblioteca, una biblioteca que fue construida también al estilo de otras grandes bibliotecas que había en Italia, en Francia, alberga muchísimos libros precisamente sobre ellos. Algunos de ellos libros que en la época estaban considerados prohibidos, y muchos de ellos libros que estaban dedicados al propio Felipe II por sus propios autores, que estaban escritos por y para él. El Escorial también, otra de las cosas que se dice siempre de él, es que tiene forma de parrilla porque San Lorenzo, el santo mártir que le da nombre, fue martirizado, valga la redundancia, en una parrilla, y precisamente el Escorial recibe ese nombre por el día en que se ganó la batalla de San Quintín, en concreto el día 10 de agosto, si no me equivoco, en 1557, sí, 1557, que bueno, pues fue un día para celebrar, fue una de las grandes victorias de Felipe II contra los franceses, y por lo tanto a su gran templo le dio este nombre, San Lorenzo del Escorial. Por eso se dice que tiene la forma de parrilla también. Victoria de San Quintín, 10 de agosto de 1557. Muy interesante eso también. Si pueden profundizar todas estas cosas pinceladas que nosotros aquí vamos dando, estaría muy bien que profundizasen si les resultan interesantes, porque la verdad es que yo el problema que tengo cuando investigo todas estas cuestiones es que me voy por las ramas. Siempre se encuentran cosas de las cosas que estás buscando. Entonces hay mucha documentación y es interesante que puedan seguir ustedes investigando. Seguimos recopilando datos curiosos del monasterio del Escorial, como que en su época estaba considerado como la 8ª maravilla del mundo, y además era un lugar con muchísimas reliquias. Contaba con más de 7.000 reliquias que habían sido almacenadas por Felipe II a lo largo de toda su vida, y con las que se dice que se podrían formar diferentes cuerpos de santos. Pero esto vamos a contárselo más adelante, porque Felipe II tenía una gran admiración por todas estas reliquias. Pese a lo mastodóntico que es el monasterio del Escorial, tardó tan solo en construirse 21 años, algo que sorprende mucho y contradice esa frase que solemos decir hoy en día de esto parece la obra del Escorial. Bueno, pues el Escorial tan solo tardó 21 años en construirse. Y existen otro tipo de leyendas a su alrededor, como por ejemplo la leyenda del perro negro, que era un perro que se le aparecía a los monjes jerónimos que allí se encontraban y que se suponía que predecía la muerte. Se dice que Felipe II lo mandó a ahorcar y colgar a ese perro de una de las torres, y que se aparecía o aullaba cada vez que alguien iba a morir.
Felipe II estaba, según las creencias tradicionales, obsesionado con este perro, incluso preguntó por él cuando estaba agonizando en la cama en su lugar de muerte, pero no está nada claro, son leyendas, son mitos, son cuestiones que habría que profundizar un poquito más en ello. Como les digo, eso está cogido con pinzas, son leyendas. El lugar en el que se ubicó el monasterio del Escorial era una finca rodeada por 47 kilómetros de valla que fue adquirida 10 años antes de la construcción del Escorial a los herederos de un hombre que había sido alcalde de Segovia y que recibía por nombre Juan García San Román de Porras, alcalde de Segovia, como les digo. 47 metros, fíjense ustedes, de valla que delimitaba todo el perímetro del monasterio del Escorial. El lugar sobre el que se emplaza el monasterio es un lugar en el que ya dejaron sus huellas las civilizaciones pasadas, las civilizaciones antiguas. En un paraje que se denomina Paraje del Rincón se encontraba un dolmen. Algunas de sus piedras se dice que se utilizaron para poder realizar diferentes partes del monasterio, e incluso gracias al trabajo de una arqueóloga de la Universidad Autónoma de Madrid que se llama Alicia Cantó, se ha descubierto que lo que se conoce como la silla de Felipe II, que era un lugar en el que, según la tradición, es como una especie de plataforma, como una especie de bancada de granito, y era el lugar en el que se supone que Felipe II se dedicaba a contemplar las obras de su gran y mastodóntica creación. Ese lugar realmente lo que era un altar, sobre todo ritualístico, según el trabajo de esta arqueóloga, de origen betón, donde dice que se podían llevar a cabo sacrificios rituales que tienen que ver, por un lado, con animales y podrían tener que ver con sacrificios humanos, como les estamos diciendo ahí en la silla de Felipe II, que está en los alrededores del Escorial. ¿Qué reliquias, como decíamos antes, podemos encontrarnos en el Escorial? Pues en total 7.000. Coleccionadas por Felipe II durante toda su vida. Se podrían componer completos con todas las reliquias, eso dicen, con todas las reliquias que se encuentran en el Escorial, 10 cuerpos enteros de santos. Tenemos 144 cabezas, 306 brazos y piernas. O sea, imagínense el ánimo que tenía este hombre, este gran monarca, por recopilar esta cantidad de objetos que él consideraba que eran sagrados. De hecho, él tenía un paño de lágrimas que se decía, una reliquia de un paño de lágrimas que se decía que era el paño con el que la Virgen se enjugó las lágrimas en el momento de la crucifixión. Luego se demostró que era falso, pero él quiso tener ese paño en los últimos momentos de su vida porque decía que le sanaba las heridas y que le quitaba el dolor, y lo mantuvo consigo. Se demostró que era falso, pero aún así él prefirió quedarse con ello. En total, algunos datos, ya para ir finalizando y no alargarnos mucho, del monasterio del Escorial. Tiene 4.000 estancias, 2.673 ventanas, 1.250 puertas, 15 claustros, 11 aljibes, 88 fuentes, 45.000 libros impresos, 5.000 códices, ni más ni menos, 1.600 cuadros y 540 frescos. Fíjense ustedes qué cifras, y lo tenemos ahí al ladito en Madrid, que ahora no pueden ir, pero cuando pase todo esto aprovechen para visitarlo. Pero de momento no, nos va para largo, así que hay que esperar. El monasterio del Escorial, como saben por tradición popular, también ha sido un lugar en el que se han visto en ocasiones luces. Se dice que se apareció la Virgen. Hay una mujer que la habrán visto salir en prensa entre el año 81 y el año 2002, salió mucho, que se llamaba Luz Amparo Cuevas. Se hizo famosa por ver a la Virgen en aquella zona. Se dice que se aparecen también las esposas de Felipe II, Ana de Austria, María Tudor. Bueno, se dice que todas ellas aparecen con un cirio por allí. Estos son leyendas, lógicamente, y también, bueno, pues tenemos que rescatar las palabras que habíamos dicho en el inicio de que el monasterio del Escorial es un lugar tan mágico que no necesita tampoco invenciones. Pero bueno, también las dejamos ahí porque hasta cierto punto hay personas a las que les da respeto, así que también hay que ser respetuosos con todas las creencias, y son algunas de las que tenemos recopiladas para todos ustedes. También hay otra relacionada con la estatua de San Lorenzo que se encuentra allí en el monasterio del Escorial, y que, como no podría ser de otra manera, tenía que estar allí por estar dedicada a San Lorenzo, y que indica que la estatua está mirando justo a una montaña donde se dice que hay enterrado un gran tesoro. Pero ¿dónde no hay tesoros? Realmente en nuestros edificios antiguos, en muchos de ellos se dice que hay tesoros, que hay
cofres, joyas. Bueno, pues esa es otra de las leyendas. Las leyendas de este lugar, que nació con la intención de ser una tumba para su padre, y que al final, fíjense ustedes en todo lo que se ha convertido. Hoy hemos pasado por alto un poquito la biblioteca del Escorial, pero es que merece un único capítulo que quizá abordemos más adelante, porque tiene muchísima documentación, muchísimos incunables, códices, como ya les hemos dicho, y merece la pena que los repasemos en otra ocasión. Así que de momento esto es lo que hemos visto hoy, estas curiosidades del Escorial. Ya saben, escríbanos, síganos a través de la 8 Salamanca, vamos a ir tratando más cuestiones. Si tienen alguna sugerencia, si les ha pasado algo en alguna ocasión que tenga que ver con lo paranormal o lo misterioso, también nos lo pueden contar. Y si quieren que abordemos desde el punto de vista histórico también cualquier cuestión o cualquier tema, pues ya saben, pueden dejarnos todos sus comentarios, nos pueden enviar sus vídeos, que los estamos publicando a través de las redes sociales de la 8. Recordamos que no solamente estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en Twitter. Así que nada más, nosotros hoy nos despedimos. Continúen en esta sintonía virtual a través de las redes sociales de la 8 Salamanca. Ya saben que a las 7 llega la hora del cuento, a las 10 de la noche llega de balcón a balcón, y nosotros seguimos actualizando nuestras redes sociales para que estén bien informados. Continúen en casa, por favor. Gracias a todos los que se están dejando la piel por salvaguardar nuestra seguridad y nuestra salud, muy importante, porque están haciendo una gran labor. Hay que salir a la calle, a los balcones, a las ventanas, a las 8 de la tarde, a aplaudirles a todos ellos, y sobre todo aplaudirles a ustedes, porque aquí en Salamanca y en muchos puntos estamos dando un gran ejemplo de solidaridad con los demás. Así que nada, nos despedimos de momento con el café, con esta historia, café con historia, iba a decir historia con café, pero no, café con historia, mejor dicho, el café que se me ha quedado frío, pero yo encantada de estar con todos ustedes. Así que nada, nos vemos mañana a partir de las 4:30 con un nuevo tema. Sugiéranme temas y si no, pues se me ocurrirá alguna cosa por ahí. ¡Hasta luego!